Ok, la clase de hoy de cinética enzimática. Bueno, vamos a empezar. Aquí está en el Classroom. Puse las actividades. En casi la primera hora van a hacerlo ustedes solos. Bueno, puede ser en conjunto, pero trabajando independiente. Y nos vamos a ver a las, ¿qué será? Como 8:30, 8:40. Pero bueno, para empezar, tienen que ver este video que está aquí. Bueno, está también más abajo. No lo puse. Ahorita lo pego de nuevo, pero bueno, el video que está acá, cómo funcionan las enzimas, está en inglés, pero tiene subtítulos en español, entonces no debe dar problema. Y después van a abrir este modelo o este simulador, perdón, que es de cómo funcionan las enzimas. Este lo van a hacer en equipos. Si quieren, dejo abierta la sala de sesiones pequeñas. Ya vamos a ver el simulador. Y les digo, en la primera parte de la clase vamos a ver cinética enzimática. Al finalizar vamos a retomar lo que faltó de fermentación la vez pasada. Bueno, nada más para que vean, ya no repetir la práctica porque sí salió al final, entonces les voy a mostrar las fotos de cómo sí al final había diferencia entre el control negativo y el positivo y sí se llevó a cabo la fermentación. Y por último, la media hora de la clase vamos a aprovechar para hacer un ensayo de sus compañeros que van a presentar mañana. Y es muy importante que les hagan preguntas. Se va a evaluar la participación de ustedes, de los demás, con sus preguntas para que así apoyen a sus compañeros en prepararse para su presentación de mañana. Y bueno, entonces volviendo a el simulador. Este ensayo de actividad enzimática. Voy a ahora sí apagar mi cámara para explicar detalladamente. Ah, ay, es al revés. A ver, dejen apagar mi cámara. Ahí está. Ok, este simulador, pues vamos a medir la actividad de una enzima que se llama, aquí está, la 6 o alfa L-ramnosil de glucosidasa con su número de referencia de pues este organismo Actinoplanes misurensis. Y bueno, aquí ya está simplificado, ya lo tenemos en un extracto crudo, básicamente. Y bueno, ¿cómo funciona este simulador? Está bastante sencillo. Ahí, como dice en las instrucciones que puse acá, primero van a determinar la temperatura óptima. Esto, bueno, van a buscar los dos parámetros óptimos, el pH y la temperatura. Para empezar, bueno, pueden fijar, por ejemplo, la temperatura a 50 grados y ir variando el pH para que ustedes vean cuál es su pH óptimo. Después de eso, lo van a hacer ahora con la temperatura. En el pH que encuentren el óptimo, lo van a fijar, van a mantener ese pH y van a variar la temperatura a diferentes grados. Y después ahí van a encontrar cuál es la temperatura óptima y se va a repetir lo del pH con la temperatura óptima variando el pH. No sé si me explico. O sea, primero se determina una, luego ya determinada otra, se fija esa y se vuelve a determinar la otra, pero con la temperatura óptima. Y van a ir guardando los datos para hacer una gráfica. Esto les digo es en equipos y tienen que mostrar sus dos gráficas, temperatura contra pH óptimo. Bueno, más bien cambios de temperatura a un pH óptimo y cambios de pH a una temperatura óptima. Entonces, donde se grafica en el eje de las X, pues ya sea pH o temperatura, y en el eje de las Y, la absorbancia a 540 nanómetros. Y ahora vamos a ver cómo se ve. Ese es bastante sencillo. Este modelito, bueno, este simulador, perdón, está más o menos aquí explicado, nada más falta una cosa, se pone, entonces vamos a fijar la temperatura a 50, vamos a empezar el pH desde el más bajo, que es 3, hasta el más alto, aquí se puede mover, y entonces se le da añadir el buffer de reacción, luego añadir la muestra, y ahí según se está incubando por una hora, esperamos a que se incube.
Y por último se añade el DNS como para terminar la reacción y se pone en tomar medida. Sí, todos están viendo la explicación, ¿verdad? Y aquí Sí, pueden profesora. ir guardando sus datos. Bueno, puede ser aquí o en una hoja aparte para que ustedes la tengan. Se supone que aquí le pueden poner y luego copiar y pegar, pero bueno, eso da lo mismo. Aquí pueden añadir otra fila, pero bueno, entonces ponen pH 3, temperatura y absorbancia. Y se vuelve a repetir igual. Aquí se supone pues ya en la vida real, cuando usamos el espectrofotómetro, pues antes de utilizarlo se tiene que ser blanco, que significa con el buffer de reacción o con la cosa en la que está diluida la muestra, tenemos que marcar que sea cero porque tiene un cero arbitrario, en donde pues nosotros tenemos que especificar a partir de cuál va a ser cero. Aquí ya estaba el blanco hecho, en teoría. Entonces, bueno, para la siguiente no tienen que tirar en nada, nada más le ponen, bueno, cambian el pH o la temperatura, le ponen añadir, otra vez añadir, o sea, repetir el mismo paso. Añadir y tomar medida. Y pues así van haciendo. 0.015. Primero, como les digo, se fija la temperatura a 50 y van variando el pH hasta el 11. Ahí van a ver cuál va a ser el pH óptimo, pues cuando tenga mayor absorbancia. ¿Esto por qué? Porque a ver, podemos ver los fundamentos del ensayo. Y aquí explica qué es lo que se está midiendo. Está la enzima glucosidasa, va a hidrolizar el enlace glucosídico que añadimos a la esperidina. Un glucósido natural formado por la unión de rutinosa y esperterina. Es como un carbohidrato ahí extraño. Pero bueno, entonces este la va a romper y entonces, lo que está haciendo este ensayo es utilizar un método de detección de azúcares reductores, como los que vimos en la detección de carbohidratos, en donde reacciona, o sea, se rompe, se hidroliza el carbohidrato o la esperidina en rutinosa y espertina, y una vez que está así ya rota, se pone el DNS, que es el dinitrosalicilato, que va a reaccionar con la rutinosa y esta reacción es la que se sigue, es la que tiene una reacción colorimétrica y pues cambia a amarillo. Y entonces lo que estamos haciendo es básicamente, como veremos después de que acaben este ejercicio, en la presentación, este es un método de seguimiento de una reacción enzimática por medio de la formación del producto. Bueno, en este caso por la interacción del producto con con un tercer, sería una reacción acoplada. Pero bueno, lo que se mide finalmente es el producto. Entonces, a mayor absorbancia, recuerdan que era lineal, a mayor absorbancia, mayor concentración de la molécula que midamos. Entonces, cuando ustedes aquí encuentren el pH donde tenga mayor absorbancia, significa que hay mayor producto. Entonces, ese sería pues el pH óptimo, o bueno, óptimo para en cuestiones de como eficiencia de la reacción. Entonces, bueno, cuando encuentren el pH, digo, sí, el pH en donde la absorbancia sea la mayor, ese va a ser el óptimo y ese es el que van a fijar. Por ejemplo, digamos que es, o sea, el 6. Entonces, a la siguiente vuelta de pruebas, pues, se queda en 6 y van a empezar la temperatura desde 30, 40, 50, hasta 80. Y entonces aquí, donde se vea que la temperatura, ¿cuál es la temperatura óptima? O sea, la que tenga mayor absorbancia. Entonces van a fijar la temperatura óptima, digamos, no sé, 45 grados, y van a volver a repetir lo del pH para ver si coincide con el inicial, ¿no? Si quieren, pues, bueno, si ya vieron cuál es el rango del pH donde está más óptimo, al fijar la temperatura, pues pueden primero nada más checar dentro de ese rango, para que no sea
bueno, si no quieren medir tanto o si no les da mucho tiempo, alguna duda acá. Y regresando, pues me gustaría que me muestren sus gráficas. Vamos a ver una pequeña presentación, haremos un receso y después una práctica demostrativa de pues, la actividad de catalasa de papa, que les había dicho. No va a ser va a ser más cualitativa, pero creo que es más vistosa así y menos tediosa de hacerla. Entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta acá? Ok, si pueden hacer la actividad. ¿Alguien que quiera compartir sus gráficas? ¿O las vemos la próxima clase que prefieren? Ok, bueno, entonces, bueno, quizá fue muy, bueno, lo hicieron sin explicación, pero ya habían visto con la profesora actividad enzimática, si no estoy mal. Ahora vamos a repasar algunos conceptos. Y bueno, ahorita voy a explicar un poco más sobre qué es lo que hicieron. Es un simulador de lo que se hace en el laboratorio para determinar pues, diferentes parámetros cinéticos de una enzima. Ya se ve mi presentación. Sí, sí, Ya. Ok, bueno, entonces como vieron en el video, pues las enzimas, que generalmente son proteínas, son catalizadores biológicos porque aceleran reacciones químicas para llevar a cabo el metabolismo celular. Sin las enzimas, pues la célula no tendría estas reacciones químicas en el tiempo suficiente y pues no sería sostenible la vida. ¿Por qué decimos que son generalmente proteínas? Porque en su mayoría de las enzimas que se han caracterizado son proteínas, pero también está el caso de algunos tipos de RNA que tienen capacidad catalítica, como la ribosima, en donde pues se ha visto que también pueden funcionar como un catalizador. Pero hoy nos vamos a centrar en las proteínas, enzimas proteínas. Bueno, la enzima que se abrevia como E va a reaccionar con uno o varios sustratos, que se abrevian como S, y va a modificar estos sustratos para convertirlos en productos, o P. Entonces, siguiendo la siguiente ecuación de un modo simplificado, para una enzima de un solo sustrato, tenemos que la enzima más el sustrato se unen para formar el complejo enzima-sustrato y después, cuando ya lo modifica, se separan en enzima y producto. Algo importante es que pues, la enzima, al ser un catalizador, no sufre cambios o puede sufrir cambios, pero son reversibles. Así como inicia, igual termina en la misma conformación y estado, y esto permite que pues, pueda realizar esa reacción varias veces. Aquí tenemos un modelito en 3D de cómo la enzima pues, va a tener un sitio activo, que es, hay que se llama el modelo de llave cerradura, en donde pues es complementario el sitio activo con el sustrato para que embone. Una vez que se une, ocurre la reacción que puede ser ruptura, bueno, catálisis o síntesis. Y cuando ya se forma el producto, se va a separar y les digo, queda la enzima como estaba inicialmente. Ahora, la estructura de una enzima, pues, tiene básicamente dos sitios más importantes, que sería el sitio activo, que es el que va a llevar a cabo la reacción catalítica. Dentro de este sitio activo, pues tiene el centro catalítico, que es el que lleva a cabo como tal esta reacción, y va a tener una estructura general, como un andamiaje que se conoce, que va a darle pues estructura a la enzima y como soporte para que pueda tomar el sustrato y llevar a cabo la reacción. Tiene varios sitios de unión también que van a guiar el sustrato al centro catalítico para que lleve a cabo la reacción. Bueno, el número de moléculas de sustrato que se convierten en producto por una unidad de tiempo, por una unidad de enzima, bueno, por una molécula de enzima, se conoce como número de recambio y se define como Kcat o constante catalítica. A mayor Kcat o mayor constante catalítica, va a ser más veloz esa enzima. Y bueno, las enzimas se clasifican
de diferentes modos, pero este es como el modo estándar o como convencional, en donde se les asignó una nomenclatura moderna que tiene ciertos números. Según el número va a ser la función que llevan a cabo. Recordarán que el nombre de la enzima pues habla de su función. Por ejemplo, las oxidorreductasas, que serían las número 1, llevan a cabo reacciones de oxidorreducción. Las número 2, que son transferasas, llevan a cabo transferencia de grupos funcionales. Las 3, que son las hidrolasas, son reacciones de hidrólisis. Las 4 son liasas, adiciones a enlaces dobles. Las 5 son isomerasas, hacen isomerizaciones, o sea, cambian grupos funcionales de un lado a otro. Y por último, las ligasas, que forman enlaces a partir de, bueno, usando ATP. Entonces, hay como toda una nomenclatura que pues, nosotros podemos poner, bueno, como ven, hay subnomenclaturas según ya más específicas, entonces se puede saber según su código cuál es la función de cada enzima. Hay varias bases de datos, pero una de las más famosas es esta que se llama Brenda, que es también está la base de datos de Keck, en donde uno puede buscar enzimas y ve sus sustratos, en qué organismos se han caracterizado, etc. Ahora, además de las enzimas, hay algunos grupos no proteicos que se llaman cofactores. No todas las enzimas tienen cofactores, pero algunas funcionan con una molécula adicional, que pueden ser iones metálicos como zinc, hierro, cobre. Cuando el cofactor va a ser una molécula orgánica pequeña, se conoce bueno, se llama coenzima. Y también puede haber cosustratos, que es cuando la coenzima se asocia de forma transitoria con bueno, más bien, el cosustrato sería que la coenzima se asocia con la enzima. Por ejemplo, hay enzimas que requieren NAD y NADP para funcionar, y que nada más es transitorio. Entonces, el cosustrato es cuando es transitorio, y el grupo prostético es cuando se asocia este cofactor, perdón, de manera permanente, como por ejemplo el FAT. Y cuando son enzimas que requieren un cofactor, se puede distinguir en dos formas, la holoenzima y la apoenzima. La apoenzima va a ser la enzima sin activar, inactiva, o sea, sin su cofactor no puede llevar a cabo la función. Y la holoenzima, o como enzima completa, es ya cuando se activa al unirse con el cofactor. Aquí vemos un ejemplo pues esquemático, como está la apoenzima sin activar, el cofactor es el que requiere que se una para que pueda activar la enzima y llevar a cabo su sustrato. Esta es una manera de controlar la actividad enzimática de manera, bueno, de lo que hacen las células, para, pues a veces, recuerden que el metabolismo tiene que estar bastante controlado porque pues se requiere, es como una economía celular, se tiene que pues balancear la energía que hay disponible en la célula. Entonces, esto permite también esa regulación. Ahora, ¿cómo funciona una enzima? Que venía también en el video. Pues la manera en que las enzimas van a acelerar una reacción es a través de la reducción de la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición entre sustratos y productos. Tenemos aquí una gráfica a la derecha, en donde se muestra la cantidad de energía libre que es necesaria. Tenemos este estado, bueno, tenemos aquí inicia en el estado de cómo están los sustratos energéticamente, y requieren pasar esta barrera que se llama el estado de transición para convertirse a productos. Entonces, de manera normal y sin catalizadores, pues la barrera energética es bastante alta. Entonces, pues a veces sí ocurre de manera espontánea o lentamente, pero bueno, justamente es más lento, y entonces, como les digo, el metabolismo requiere que sea regulado en ciertos tiempos. Entonces, pues no sería suficiente que ocurra de manera natural. Entonces, lo que hacen las enzimas es que van a disminuir esta barrera energética, y así permiten o aceleran las reacciones. Bueno, hay diferentes tipos de enzimas según cómo se comportan, bueno, sus parámetros o su curva. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una velocidad de reacción de dos enzimas. La azul es una enzima típica que sigue una cinética de Michaelis-Menten, que ahorita voy a explicar, que tiene una curva hiperbólica, y casi todas las enzimas siguen este tipo de curva.
Pero también hay otras que son las alostéricas, justamente las que requieren un cofactor, que no tienen una curva hiperbólica, sino una sigmoide, que es como la verde. Y bueno, entonces las que siguen la cinética de Michaelis-Menten van a seguir esta ecuación, en donde la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato entre la Km más la concentración del sustrato. La Km es una constante que se conoce como constante de Michaelis-Menten y va a indicar la afinidad con la que la enzima reconoce al sustrato. A menor Km, mayor va a ser la afinidad, o sea, se requiere menos sustrato para que se alcance la velocidad máxima. Y viceversa, a mayor Km se requiere más sustrato y va a ser menor la afinidad, no es tan afín. ¿Y qué es la Km? Bueno, la Km es la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Tenemos, como les dije, la curva hiperbólica, en donde pues llega a una velocidad máxima. Cuando se satura la enzima ya no puede acelerar más su velocidad. Y la velocidad máxima a la mitad pues sería justo la cantidad, bueno, la mitad de este parámetro, ¿no? Entonces la Km es la cantidad del sustrato en donde se llega a esta mitad de velocidad máxima. Cosas importantes del modelo de Michaelis-Menten son estas suposiciones, que la concentración del sustrato va a ser siempre mucho mayor que la concentración de la enzima, por lo que el porcentaje de sustrato unido a la enzima en cualquier momento es pequeño. Así es, para hacer los ensayos de cinética enzimática siempre se tiene que, pues, bueno, aquí se estudian in vitro las enzimas, se extraen y se analizan, y entonces siempre se cuida o se diseña el protocolo para que haya un sustrato en exceso comparado a la enzima. Otra cosa que se supone es que el complejo enzima-sustrato no va a cambiar con el tiempo, es decir, la velocidad de formación es igual a la de su degradación, es un estado estable. Se llama, bueno, sí, suposición de estado estacionario. Y se utiliza la velocidad inicial de reacción, o V0, ya que la velocidad de la reacción se mide tan pronto como el sustrato y la enzima se mezclan. En cuanto entran en contacto, inicia la reacción, por lo que la concentración de producto es muy pequeño y la reacción de producto a sustrato, o sea, como la reversión de que el producto se regresa a sustrato, puede ignorarse. Y bueno, entonces con esto se pueden estimar ciertos parámetros cinéticos, que es cómo funcionan las enzimas. K2, que sería, ¿cómo está? Velocidad. Bueno, K2 es la constante catalítica que mencioné al inicio, el número de recambio, que es el número de moléculas de sustrato convertidas por producto por unidad de tiempo, por enzima por unidad de tiempo. Tenemos la Km, que es la de Michaelis-Menten, que como les dije es la concentración de sustrato en donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima mide la velocidad máxima de la reacción. Y bueno, la eficiencia catalítica se va a definir como la relación entre la constante catalítica entre la constante de Michaelis-Menten. Aquí vemos ejemplos a la derecha de dos enzimas, una con menor constante de Michaelis-Menten, menor Km, la azul, y una con mayor Km. Cuando hay una pequeña Km, significa que tiene alta afinidad por su sustrato y con poco sustrato se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y cuando tiene una Km mayor, es que tiene menor afinidad porque requiere más sustrato, no sé si me explico, para llegar igual a la mitad de la concentración. ¿Alguna duda hasta aquí? También hay un efecto de la cantidad de sustrato. A mayor concentración de sustrato va a ser más, se va a acelerar la reacción o la velocidad de reacción, pero pues hay, o sea, en cierto rango. Hay un momento en el que el sustrato, como que les digo, la enzima se satura y no importa que incremente el sustrato, ya se mantiene o llega como a este estado estacionario. Se vuelve una ecuación de orden cero, algo así. Y bueno, para
poder estimar estos parámetros cuando uno mide en un ensayo de cinética enzimática. Una manera fácil de poder estimar tanto la Km como la velocidad máxima es con este método que se llama ecuación de Lineweaver-Burke. Es una transformación de datos en donde, si ven, pues en la curva de Michaelis-Menten, como les dije, es una parábola. Lo que hace la ecuación de Lineweaver-Burke es que lineariza esta parábola, se hace una recta. En lugar de parábola, se transforman los datos en una recta. ¿Cómo se hace esto? Pues nada más se grafica el inverso de la velocidad cero contra el inverso de la velocidad máxima. No, perdón, contra el inverso del sustrato. O sea, 1 entre la concentración del sustrato contra 1 entre la velocidad inicial. Y aquí vamos al graficar eso, se obtiene la recta. Y vamos a ver que donde corta o la intersección con el eje Y va a ser la inversa de la velocidad máxima y la intersección con el eje X va a ser la inversa de la Km. Entonces se puede hacer tanto numéricamente como gráficamente. Uno grafica sus datos y más o menos calcula, pues aquí es donde intersecta. Esta es la inversa de la velocidad máxima. Nada más pues, se saca la inversa de la inversa y ya tenemos la velocidad máxima. Y igual para la Km. Esto se hacía, pues lo hacíamos en el laboratorio con una enzima, pero pues ahora nada más es explicado. Y bueno, como es una recta, pues también se usa la ecuación de la recta que vimos en la curva patrón, ¿no? Y igual a pendiente por X más ordenada al origen OB. Y bueno, eso es básicamente lo que ya expliqué. Ahora vamos a ver cómo se obtienen las enzimas para estos análisis. Como les digo, pues la cinética enzimática está basada pues en la bioquímica clásica, que consiste en aislar los componentes biológicos o las biomoléculas y analizarlas in vitro. Esto pues ha sido muy útil, es una aproximación reduccionista, pero pues ayuda a poder encontrar las funciones de las proteínas aisladas. Y bueno, para esto entonces tenemos que primero considerar diferentes factores, por ejemplo, la fuente de origen, donde vamos a obtener la enzima que queremos medir, el amortiguador de pH adecuado, la fuerza iónica, la temperatura óptima, el cofactor, si hay cofactores para que funcione la enzima, y qué sustrato es sobre el que va a funcionar o actuar. ¿Esto por qué? Pues recordemos, las enzimas están en pues adentro de las células, en un ambiente controlado, donde tienen cierto pH, cierta fuerza iónica, una polaridad, una temperatura óptima. Todo esto pues lo mantiene la célula y así permite que funcionen sus enzimas adecuadamente. Entonces, más o menos es como copiar o tratar de mantener estas condiciones in vitro para que nuestras enzimas sigan teniendo la función y podamos así evaluarlas o caracterizarlas. Entonces hay pues, diferentes métodos de ensayos de actividad enzimática, dependiendo de la enzima que se quiere medir, pero todos inician más o menos con esto, que es la obtención de la enzima. Normalmente primero tiene un paso de lisis. Bueno, tenemos el tejido o el organismo de donde queremos obtener la enzima. Por ejemplo, pueden ser levaduras, bacterias, plantas, órganos de animales. Y bueno, de las plantas igual podrían ser la raíz, las hojas, etc. Entonces tenemos esa parte de donde se va a extraer, se hace una lisis en donde se pues muele el tejido o las células a utilizar, se obtiene la lisis, se hacen varias centrifugaciones para quedarnos con el extracto crudo y a partir de este extracto crudo ya se puede, bueno, se hace una dilución en un buffer adecuado que mantenga la temperatura y el pH, como les dije. Y a partir de ese extracto crudo ya se pueden realizar ensayos de actividad enzimática, pero si se requieren hacer como más caracterizaciones más finas, pues se puede purificar, porque en este extracto crudo pues vamos a tener todas las proteínas presentes en el tejido o en el organismo que se molió, todas las proteínas solubles. Y cómo se hace el ensayo, pues se utiliza un sustrato específico para la enzima que queramos medir, pero si nosotros queremos asegurarnos que es justamente o solamente la enzima que queremos medir,
pues sí se tiene que purificar. Hay diferentes métodos de purificación por cromatografía, por separación con diferentes solventes, etcétera. Y ya purificada, pues se realizan los determinación de los parámetros y ya son más específicos. Y por último, se puede almacenar. Hay enzimas que pues tienen eh, pues dependiendo del buffer y también las condiciones y también qué tan estable sea la enzima, pueden almacenarse en diferentes periodos de tiempo. Algunas quizás 6 meses, un año que están congeladas, otras se sabe que pues, no aguantan la congelación y nada más duran un par de días la actividad. Entonces eso dependerá de la enzima. Entonces, para proteger la actividad enzimática, como les dije, de todo lo que se debe controlar, bueno, tenemos, aquí está como movido, pero bueno, 3 puntos fundamentales. Primero, la solución amortiguadora o el buffer, pues va a permitir controlar el pH, controlar la temperatura, controlar la proteólisis o la degradación de la muestra. Si son enzimas que tienen grupos oxidables, pues hay que proteger esos grupos. Protección contra metales pesados, que también pueden quelar las enzimas y desactivarlas. Luego, para evitar la degradación de por sí, fuera de las células, pues se tienden a degradar más más rápido las enzimas. Entonces es importante usar hielo para mantener baja temperatura y evitar esta degradación, o bueno, como retrasarla. Y por último, una dilución apropiada de la muestra. Esto, bueno, no es para proteger la actividad, sino para poder medirla adecuadamente. Recordarán que hay rangos de lectura en el espectrofotómetro o, bueno, en los aparatos para medir, que son válidos o que son, sí, que tienen que estar dentro de ese rango. Entonces se tienen que hacer pruebas de la dilución. Si está muy concentrada, la actividad va a ser tan rápida que no se puede medir. Si está muy diluida, va a ser muy lenta. Entonces se tiene que encontrar una dilución adecuada. Aquí vemos una gráfica a la derecha de cómo pues la temperatura también es uno de los parámetros que afecta la actividad. Va a haber una temperatura óptima en donde hay una mayor actividad y después de esa temperatura va a decrecer la actividad enzimática y pues bueno, si es demasiado alta la temperatura se desactivan las enzimas. Hay muy pocas enzimas que son termoestables. De hecho, pues son de bastante interés las que son termoestables. Porque pueden llevar a cabo su función en temperaturas altas, sobre todo, bueno, por ejemplo, la TAC polimerasa, que es la que usamos para el PCR, fue aislada de un organismo Thermophilus aquaticus vive en las hidroventilas termales y puede funcionar cerca de, me parece que como los 90 y tantos grados, pero bueno, las normalmente no aguantan tanta temperatura y se desnaturalizan. También el pH, va a haber un rango óptimo de pH donde hay mayor actividad y fuera de ese rango, pues la actividad decrece bastante. Aquí se ejemplifican varios métodos para alisar las células, dependiendo del tejido y bueno, de la obtención de dónde se va a sacar la enzima. Por ejemplo, para tejido animal, se puede moler en una licuadora o en un sonicador con nitrógeno líquido. Para tejidos duros como hueso, pues se pueden moler y también en un molino de congelamiento. En los tejidos de plantas se puede moler también con una licuadora o, bueno, análogo pero de laboratorio, o homogenizar con una solución. Las levaduras normalmente se lisan con perlas de vidrio estériles. Los hongos también se pueden moler. Las bacterias se puede, con una solución de lisis, a las bacterias que no tienen cápside o que solo es la membrana, también se pueden lisar simplemente con agua destilada. Por el cambio osmótico se lisan. Y si tienen cápside y son más resistentes, pues sí, con perlas de vidrio. Acá, ¿por qué no podemos moler las levaduras y las bacterias? Porque son tan chiquitas, pues la licuadora nada más o sea, no, las navajas no las rompen, nada más las mezclan. Entonces necesitamos estas perlas de vidrio, se les añade la muestra y con el Vortex pues, se agitan un momento, unos minutos, en hielo y en el Vortex, y pues este choque entre perlas va a ser como lo suficiente fricción y fuerza mecánica para alisar a las células. Aquí vemos otros aparatos como el homogenizador, que va a moler los tejidos,
y el sonicador, que va a romper las células con ondas de sonido. Acá nada más es para ejemplificar todas las buffers o amortiguadores de reacción que hay. Hay diferentes tipos y cada uno tiene, recordarán que las soluciones amortiguadoras van a mantener un pH en cierto rango. Entonces evitan pues que cambie drásticamente el pH y así mantenemos a las enzimas. Entonces hay que ver nuestra enzima en qué pH óptimo funciona y así se elige qué buffer se va a utilizar. Uno de los más utilizados son, por ejemplo, ¿dónde está? El buffer de fosfatos, es el PBS. No lo veo aquí. Pero bueno, el buffer de fosfatos mantiene un pH cercano al pH fisiológico de humanos, que es, bueno, y de la mayoría de organismos, que es 7.4. Debería estar por acá, no lo veo. Pero bueno, entonces ese asegura que nuestras enzimas están en el pH óptimo para que funcione. Aquí hay más de los, bueno, de los buffers. Y aquí hay otros aditivos que se pueden poner también en el buffer de reacción. Por ejemplo, sales para mantener la fuerza iónica, detergentes para solubilizar algunas proteínas que son insolubles, glicerol para estabilizar a las proteínas y para protegerlas del congelamiento, glucosa, bueno, algún carbohidrato como glucosa o azúcar para estabilizar membranas, queladores de metales, evitan como que amortiguan, si hay iones metálicos, como que los atrapan y así evitan que esos iones metálicos oxiden a la enzima que queremos medir, por ejemplo, el EDTA y el EGTA. Agentes reductores como DTT o DTA o 2-mercaptoetanol, que van a mantener un ambiente reducido para evitar que se oxiden nuestras enzimas. Y algunos ligandos o cofactores, por ejemplo, si la enzima requiere un cofactor, pues a veces se tiene que añadir en este buffer de reacción para que pueda pues, llevar a cabo su función. Algunos cofactores que se añaden son magnesio, ATP, GTP, NADH. Y otra cosa importante, pues a veces si nosotros queremos o necesitamos que el extracto dure más tiempo, pues usualmente se le pueden añadir inhibidores de proteasas. Las proteasas son enzimas, como les dije, en el extracto crudo está todas las proteínas de la muestra o del organismo y normalmente cuando hay daño celular se activa un sistema que se llama el proteasoma para degradar proteínas mal plegadas. Y entonces dentro de este sistema de proteasoma pues están las proteasas, que son enzimas que justamente se encargan de degradar proteínas, van a romper los enlaces peptídicos y van a degradar así las proteínas. Entonces, si nosotros queremos evitar que estas proteasas degraden a nuestra enzima, pues se tienen que añadir inhibidores de proteasas. Aquí están algunos comúnmente utilizados, aproteonina, benzamidina, EDTA también funciona como proteasa, leutopeptina, etc. Y por último, ya que tenemos el extracto, nuestro buffer adecuado, pues se puede seguir su actividad de diferentes formas. Lo más usado es la espectrofotometría, porque pues podemos medir cambios en la absorbancia, bueno, depende del espectrofotómetro, puede también medir cambios en fluorescencia o cambios en la turbidez. Entonces, bueno, también está la radioactividad con isótopos radioactivos, aunque ya está un poco en desuso por las pues, implicaciones de seguridad que conlleva. Ya saben, la radioactividad es bastante peligrosa. También se puede seguir por cromatografía o hay algunos métodos electroquímicos como la polarografía, el electrodo de oxígeno y el electrodo de pH o el potenciómetro. Dependiendo del método, pero bueno, independientemente del método, pues se pueden medir estas partes de una reacción. Puede ser la aparición del producto, la desaparición del sustrato o la reacción de ya sea el producto o el sustrato con algún cofactor o con algún componente acoplado. Aquí vemos, estos están ejemplificados para la espectrofotometría, que es el que más utilizamos, recordando que pues, la espectrofotometría se basa en la ley de Beer-Lambert, en donde la absorbancia va a ser proporcional a la concentración de la molécula. Entonces, bueno, cuando se mide la aparición del producto,
pues va a incrementar la absorbancia conforme haya más producto. Al contrario, cuando se mide la desaparición del sustrato, va a ir disminuyendo la absorbancia conforme se consume ese sustrato y vaya apareciendo el producto. Y pues a veces hay reacciones en donde ni el sustrato ni el producto tienen una longitud de onda medible o que cambie, que es como la base de la espectrofotometría. Entonces lo que se hace es acoplar esa reacción a otro, se le añade otro componente que sí, que reacciona ya sea con el producto o el sustrato, y esa reacción sí tiene un pico de absorbancia que se puede medir y nos hace visible la reacción. Entonces va a ser proporcional qué tanto reacciona con este tercer acoplante, la reacción, pues va a ser proporcional ya sea al sustrato o al producto, y así se puede seguir la reacción. Y dentro de esos métodos, pues hay métodos discontinuos o de punto final y métodos continuos. Los discontinuos se miden pues la actividad por periodos fijos, se pone cierta cantidad de enzima y se mide, se espera un tiempo, se incuba y después se mide a ver cuánto sustrato y cuánto producto se generó. Mientras que los métodos continuos, que ya son los más, pues son los que dan más información y más cuantitativa, perdón, se miden en tiempo real, por así decirlo. O sea, se va midiendo por minuto, como esos cambios de absorbancia por minuto. Y entonces así se puede estimar la curva de Michaelis-Menten y después sacarla de Lime-Weaver-Burk. Y pues vemos que va a haber, en estos métodos de ensayo continuo, podemos obtener como estas gráficas. Aquí vemos el impacto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción. Aquí este es el sustrato con 1 micromolar, sustrato con 0.5 y con 0.2. Entonces vemos cómo a menor sustrato la velocidad de reacción es menor. Entonces es proporcional con el tiempo. Aquí vemos algunos ensayos colorimétricos. Estos pues ya están en placas, en lectores de placas. Son como también espectrofotómetros, pero en lugar de medir cada una celdita a la vez, se miden, bueno, se pone la placa y el aparato va midiendo cada una. Entonces esto permite hacer muchas lecturas en menos tiempo y está automatizado. Y bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profesora. Ok. Entonces vamos a tomar 10 minutos de receso en lo que preparo las cosas para la práctica de demostración. Vamos a ver la cinética de la enzimática. Bueno, no es cinética enzimática. Solo vamos a ver, pues, la actividad de la catalasa de papa. Bueno, rápido les explico. La catalasa va a ser una enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada en oxígeno y agua. Es fundamental en todos los organismos aerobios porque, como dice acá en rojito, el 1% más o menos del oxígeno consumido en la fosforilación oxidativa se va a transformar en especies reactivas del oxígeno, que son tóxicas. Estas especies estas ROS, especies reactivas del oxígeno, son tóxicas porque oxidan a las biomoléculas, tienen alta afinidad y roban electrones, oxidan moléculas como DNA, proteínas, membranas, y entonces causan daño celular. Si se acumulan, hay ciertas como capacidades antioxidantes de la célula, pero si sobrepasan sus capacidades antioxidantes, pues van a dañar demasiado las células y pueden últimamente desencadenar la muerte celular. Entonces, dentro del sistema antioxidante de todos los organismos aerobios está esta catalasa, que es una de las enzimas con mayor constante catalítica, mayor velocidad de reacción y permite esta destoxificación para pues, mantener la homeostasis de la célula. Normalmente en el laboratorio lo medimos con el espectrofotómetro a 240 nanómetros, que es espectro luz UV, o también se puede medir con un oxímetro para ahí medir la producción del oxígeno, que sería el producto de la reacción. O sea, se puede tanto medir la desaparición del sustrato como la aparición del producto. En este caso, la práctica casera, vamos a medir vamos a observar cualitativamente la producción producción del producto, valga la redundancia. Y bueno, entonces nos vemos a las
9:35 para hacer esta actividad. Y bueno, en media hora, más o menos, sí, espero que en media hora terminemos para seguir, bueno, ya terminar la clase con la del coloquio, el ensayo del coloquio de sus compañeros. Entonces nos vemos 9:35, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Profesora.